Una investigación del diario Ideal Almería ha sacado a la luz que más de 3.200 familias que residen en la capital sufrieron cortes de luz en sus casas en el último mes, a pesar de estar al corriente de pago con la compañía eléctrica. Es como si lugares como Zurgena, Los Gallardos, Tíjola, Gádor, Cantoria o la mitad de Viator o de Mojácar, por poner un ejemplo, estuvieran a oscuras completamente día tras día y año tras año, sin que nadie pudiera o quisiera hacer nada. Sí se hace, pero quizás no es suficiente en comparación con los problemas que una cantidad de almerienses sufre a diario. Y es que en distritos como el Puche, Pescadería, La Chanca o Los Almendros, 6 de cada 10 enganches a la red eléctrica son ilegales. Este 60% de conexiones fraudulentas viene de gente que no quiere pagar luz, porque eso no va con ellos y se creen los reyes del mambo, o porque en el interior de sus viviendas cultivan marihuana, casi a nivel industrial, y les importa bien poco provocar apagones en esas zonas mientras ellos puedan tener a salvo su droga. En el Puche hay registrados 405 suministros legales frente a los 873 que no tienen contrato. Esto representa un 68% de fraude. En Los Almendros la cifra se sitúa en un 53%. Poca broma con la tontería de estos delincuentes. Lo peor no es que suceda esto, que también, sino que hace 5 años se creó una comisión contra los cortes de luz y el fraude eléctrico en Almería. Una reunión en la que en teoría deben estar representados el Ayuntamiento de la capital, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, Endesa y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Instituciones que deberían de dar soluciones para acabar con estos actos ilegales. ¿Y qué ocurre con esta comisión? Que según Ideal Almería, hace 2 años que no se celebra ninguna reunión y no se prevé que haya encuentros ni a corto ni a largo plazo. Entonces, ¿cómo se van a solucionar los problemas de corte de luz en la ciudad si los que deben resolverlo ni siquiera se dignan a reunirse? Eso sí, saben muy bien cómo tirarse la pelota los unos a los otros, culpando a los demás de un problema que incumbe. Por un lado, la subdelegación del gobierno dice que este es un tema para la Junta de Andalucía. Por otro, la Junta, y más concretamente, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, y todo lo que le quieran meter a ese nombre para que se crean que es un área importante, dicen que eso es asunto de la subdelegación del gobierno. Si se le pregunta al ayuntamiento, estos dicen que saben que hay un problema y que están atentos a lo que ocurre. Para ello, se ha creado una segunda comisión para estar en contacto Junta de Andalucía y Consistorio. Con esto, las dos administraciones públicas culpan de todo a la subdelegación del gobierno. Aunque el ayuntamiento dice estar en contacto permanente con las partes implicadas, no queda claro cuándo se reunió por última vez la comisión. Y el hecho de que la subdelegación del gobierno no participe hace que surjan dudas sobre si realmente se están tomando medidas efectivas. Vamos, que les importa bien poco solucionar el problema no solo de los apagones de luz en esos barrios de Almería, sino la erradicación de las actividades ilegales que se están llevando a cabo dentro de estos, que hace que los ciudadanos que sí quieren vivir tranquilos estén hartos de que no se haga nada al respecto. Muchas luces de colores en las calles de Almería para celebrar la Navidad, pero hay lugares donde ni siquiera pueden tener una simple bombilla encendida para poder alumbrarse o un calefactor para resguardarse del frío ahora que se acerca el invierno. No sé, será cuestión de que se pongan las pilas una vez y se dejen ya de tanta tontería, tanta fotopostureo, tanta sonrisa falsa y tanta palabrería hipócrita, que lo único que se consigue con esto es que ustedes, y solo ustedes, se crean lo que dicen y piensen que con eso ya está todo solucionado y tienen a sus ciudadanos en el bolsillo. Qué equivocados que están. Y ahora, noticias. Almería sin ruido, o por lo menos que no sea tan molesto para los vecinos. Este es el objetivo principal del Ayuntamiento de la capital con la nueva Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica. El consistorio se ha puesto muy serio en esta materia y va a poner firmes a más de uno que le guste hacer más ruido de la cuenta en la ciudad, con multas que pueden llegar incluso al cierre total de la actividad o del local. Esto no afectará solo a la hostelería, o sea, a bares y restaurantes, sino también a conductores, a obras o a mudanzas. Esto tendrá mucho que ver con la zona en la que se produzcan estos ruidos, por ejemplo, residencial o la zona acústicamente saturada como puede ser el centro histórico, incluso de la función de la actividad. Para ello habrá que tener en cuenta el límite de decibelios permitidos en cada una de las zonas. Si el ruido supera el margen de hasta 3 decibelios A ponderados, la infracción será leve y la multa variará entre los 300 y los 600 euros. Si este está por encima de entre 3 y hasta 6 decibelios, la infracción será grave y la multa oscilará entre los 601 y los 12.000 euros.
Y si este ruido sobrepasa los 6 decibelios, se considerará una infracción muy grave y la multa irá entre los 12.001 euros y los 300.000 euros. ¿Y qué son los decibelios aponderados? Es una medida para saber cuánto ruido hace algo, pero de una manera especial. Mide solo los sonidos que más nos molestan a las personas. Es una forma de medir el ruido real que escuchamos. Por ejemplo, una conversación normal suele tener entre 60 y 70 decibelios. Si hay más gente conversando o riendo al mismo tiempo, el ruido podría llegar a 75 decibelios o incluso más, dependiendo de qué animada esté la terraza. Este nivel de ruido es considerado moderado. No suele ser un problema en lugares como bares o restaurantes, pero en zonas residenciales o en la noche puede ser suficiente para generar molestias a las personas que viven cerca. Así que ya lo sabéis todos, no solo bares y restaurantes. Si no queréis ser multados, respetad esta ordenanza de protección acústica, sobre todo, respetad el descanso de los vecinos y no os llevaréis una mala sorpresa. Este domingo 15 de diciembre Almería ha recuperado la segunda frecuencia en tren con Madrid, pero con una novedad. El convoy viajará por alta velocidad, a partir de la localidad de Maracena, en Granada. No quiere decir que vaya más rápido, pero sí que circulará tanto en ancho ibérico como en internacional. El servicio lo dará los Alvia S730 que pueden circular en modo diésel y eléctrico y en los diferentes anchos de Vía de España. Esta segunda conexión con Madrid tendrá su salida a las 8:14 horas de la mañana y tendrá paradas en Guadix, Granada, Antequera, Córdoba y Madrid, donde si no hay ningún contratiempo llegará a las 14:57 horas. En sentido contrario, el tren saldrá de la capital de España a las 16:10 horas, pasando por los mismos lugares que a la ida, y cuya hora de llegada será a las 22:57 horas. No olvidad que el tren tiene su destino final en la estación Huércal Viator, con transbordo a la intermodal de la capital almeriense por las obras del AVE. En total, la duración del viaje será de 6 horas y 43 minutos a la ida y 4 minutos más a la vuelta. Los billetes ya los podéis comprar a través de la web de Renfe. Apenas queda un mes para terminar el año y por desgracia una vez más tenemos que hablar de actos de agresión a profesionales sanitarios en la provincia de Almería. En esta ocasión el suceso ha ocurrido en el centro de salud de Casa del Mar del barrio de Pescadería, donde una enfermera asegura que un sujeto extremadamente violento quiso agredirla, intentando lanzar contra ella una bancada de asientos metálicos que arrancó del suelo. La profesional tuvo la suerte de que uno de los pacientes que se encontraban en el centro pudo sujetar al agresor, que posteriormente fue detenido por la Policía Nacional. Todo comenzó porque el agresor llegó tarde a su cita y aunque le dieron la oportunidad de ser atendido por otra enfermera, este se negó de manera violenta y arremetió 2 veces contra esta. La enfermera tuvo que encerrarse en la consulta con cerrojo ya que temió por su vida, mientras el sujeto violento golpeaba y pateaba la puerta. La profesional ha pedido un traslado de centro de salud por miedo a represalias. Como acto de buena fe y tras el juicio rápido, la enfermera ha retirado la acusación después de hablar con la familia del agresor, que ha prometido intentar reconducirlo para que no vuelva más a agredir a los sanitarios que lo atienden en ese centro. Con esta nueva agresión son ya 153 los casos de violencia en centros de salud y hospitales de la provincia de Almería, 18 físicas y 145 verbales, siendo el Hospital Universitario Poniente el centro que registra la mayor tasa de violencia, con un 42% de las agresiones que han sido denunciadas. La localidad de Huércal de Almería ya es oficialmente Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF. Aunque ya hacía días que el equipo de gobierno del ayuntamiento sabía de la noticia, no ha sido hasta este martes cuando UNICEF ha reconocido al municipio de manera oficial con dicho título. De esta manera se hace realidad uno de los proyectos del alcalde de la localidad, Ismael Torres, y de su equipo, en el que han estado trabajando durante los últimos años. Según Torres, Huércal de Almería es un municipio que cuenta con sus niños, porque es muy importante que todas las decisiones que se tomen en el ayuntamiento y que les afecte a ellos se tomen en base al criterio y sus aportaciones. Al acto de entrega del título de Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF, que se ha celebrado en Madrid, ha asistido la segunda teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social e Igualdad, Puri Matas, junto con la coordinadora del programa en la localidad, Eva Tortosa. Huércal de Almería ha sido uno de los 5 municipios andaluces y el único de la provincia de Almería que ha conseguido este reconocimiento en la última convocatoria. Gran regalo de final de año para la Universidad de Almería. Según el ranking global de materias académicas 2024 publicado por la Universidad de Shanghái, la institución almeriense ha sido incluida entre las 500 universidades con mayor rendimiento científico del mundo. En varias categorías, la Universidad de Almería aparece en el rango 151-200 de las mejores universidades del mundo. Campos científicos de gran prestigio como enfermería, biotecnología o ciencias agrarias. En 2 de ellas, biotecnología y ciencias agrarias asciende a esta posición después de que en 2023 estuviera situada en el rango 201-300 y en 2022 en el de 301-400. En cambio, desciende un rango en enfermería tras permanecer en el de 101-150 en 2023.
El ranking global de materias académicas de la Universidad de Shanghái analiza más de 1.900 universidades de las 5.000 ubicadas en 96 países y regiones, que son las que aparecen finalmente en la clasificación. Las clasificaciones utilizan una serie de indicadores académicos objetivos y datos de terceros para medir el rendimiento de las universidades mundiales en las respectivas materias, abarcando en 5 grandes categorías de evaluación como profesorado de clase mundial, producción de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional. El ranking mundial de materias académicas contiene clasificaciones de universidades en 55 materias divididas en las áreas de ciencias naturales, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias médicas y ciencias sociales. Atención a todos los que estéis buscando trabajo porque una gran empresa de la provincia de Almería anda en busca de personal. Se trata de la Sociedad Agraria de Transformación Mabe Hortofrutícola, una de las empresas más importantes del sector agrícola almeriense que necesita empleados para trabajar en el manipulado de alimentos. La incorporación sería inmediata. Eso sí, para estos puestos de trabajo es necesario presentarse con el carnet de manipulador de alimentos. Si quieres inscribirte, puedes ir a sus instalaciones situadas en el paraje Loma del Boque, número 120 de las Norias de Daza, en El Ejido, a partir de las 9 de la mañana para rellenar la solicitud. Necesitarás llevar el carnet de manipulador y el documento nacional de identidad. Si necesitas más información sobre esta oferta de trabajo u otros puestos de empleo que demande la empresa, puedes llamar al 950 58 33 00 o escribir al correo electrónico información@mabesat.com. También puedes entrar en su página web mabesat.com, clicar a la opción Empleo y enviar tu currículum para los puestos de personal de actividades auxiliares, carretillero, administración u otros empleos. La empresa Mabe Hortofrutícola renace de sus cenizas después de que un incendio arrasara por completo sus instalaciones el pasado mes de mayo. Ahora, a mediados de diciembre, tal como prometió el presidente de Mabe, Antonio Ruiz, vuelve a ponerse en funcionamiento confiando estar a pleno rendimiento en pocas semanas. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvidéis dar like a este nuevo vídeo, opinad sobre la información publicada, suscribiros al canal y compartirlo si creéis que es de interés para otros. Es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.